encuentro presencial de este tipo o sincrónico más que presencial, pero sí hay actividades para desarrollar. Una vez que terminemos la clase de hoy, hacia el fin de la clase, vamos a hacer una pasadita por el aula Moodle para que vean cuáles son las tareas y qué es lo que se pretende. ¿Claro? Espero que sí. Sí, profe. Em, bien. ¿Algún otro comentario, alguna duda del trabajo que tenían que entregar? ¿Algo que quieran que retomemos de clase pasada antes de empezar con el tema de hoy? ¿No ha quedado duda del trabajo que hicieron de la guía de lectura? ¿Alguna duda que haya quedado? ¿Algo que quieran consultar? Yo, profe, a ver, Sí, Pedro. de cuando usted habla de ciencias, va cuando en el libro habla de ciencias fácticas Sí. y, y ciencias formales, eh, no entendí muy bien la diferencia entre las dos ciencias, digamos, básicamente eso. Bien, básicamente eso. Las ciencias formales trabajan con lo que conocemos como entidades ideales. O sea, trabaja con elementos, trabaja con interacciones y relaciones entre elementos que no tienen una existencia real. Tomemos como ejemplo a las matemáticas. La matemática es una ciencia formal. ¿Por qué? Porque los números no tienen una existencia real. Las relaciones que se establecen entre los números, que conocemos como operaciones matemáticas, por ejemplo, tampoco tienen una existencia real. Son entidades ideales en ese sentido porque solo existen en el mundo de las ideas. Con esto quiero decir que eh, nosotros no tenemos la posibilidad de observar un número 5. Podemos ver, qué sé yo, 5 sillas, 5 autos o 5 guanacos, ¿no? Lo que no podemos ver es el número 5. El número 5 es una idealización. A su vez, la raíz cuadrada de 5 también es una idealización. De esa manera, enunciados de la matemática como el orden de los factores no altera el producto, esto que le acabo de decir es una de las propiedades de la multiplicación, el orden de los factores no altera el producto, quiere decir que 2 por 3 es 6 y 3 por 2 es 6. No importa el orden en que están los factores, el resultado de esa operación, que es el producto, lo que vulgarmente llamamos multiplicación, siempre va a ser 6, independientemente si el 3 va adelante o el 2 va adelante. Ese enunciado, el orden de los factores no altera el producto, es un enunciado que yo no voy a la realidad, a la naturaleza, no voy a ver algo para ver si es cierto o no. Ese enunciado, yo para ponerlo a prueba tengo que hacer toda una deducción matemática, ¿sí? Una serie de operaciones, teoremas y demás cosas que no ocurren en la realidad. Por el contrario, las ciencias fácticas, caso la física, la química o la biología, que es lo que más nos interesa, son ciencias fácticas en el sentido que trabajan con entidades reales, o sea, entidades y relaciones entre esas entidades que ocurren en la realidad. Por lo tanto, si yo en el campo de la biología digo todas las bacterias tienen pared celular, para probar ese enunciado no hago una formulación matemática o un teorema. Lo que hago es ir a cosechar bacterias y ver si efectivamente a través de alguna técnica de observación aumentada como el microscopio, si efectivamente tiene pared celular. ¿Se entiende? Entonces, en el caso de matemática, en el caso de la lógica, que son ciencias formales, todo enuncia, trabaja con entidades ideales, o sea, cuya existencia solo ocurre a nivel de la imaginación, y
cualquier enunciado de esas ciencias, yo las pongo a prueba dentro de la formalidad de esa ciencia, dentro de los límites que me establecen ese modelo científico formal. Si en cambio me voy hacia las ciencias fácticas, son aquellas en donde el enunciado, yo para ver si el enunciado es correcto, en la ciencia fáctica, tengo que ir a la naturaleza, tengo que ir a la realidad a ver si se cumple el contenido de ese enunciado. ¿Se entiende, Pedro? Sí, profe. Bien. Lo interesante es que nosotros, dentro del campo de las ciencias fácticas, hacemos uso de las ciencias formales, caso de la lógica, caso de la matemática, pero hacemos un uso instrumental, ¿no? Como yo les decía, así como yo puedo sacar el promedio de eh, guanacos que hay digamos, en un diseño de muestreo que hago en la puna, ¿sí? Y saco un promedio, ese promedio es una operación temática, pero en realidad a mí lo que me interesa es el promedio de guanacos, son esas entidades reales que son los guanacos. Yo uso las matemáticas para contarlo y sacar un valor que es un valor resumen, un valor estadístico resumen. Pero no estoy haciendo matemáticas, estoy trabajando con elementos de la ciencia formal, pero con los objetivos de la ciencia fáctica, con las entidades reales de las ciencias fácticas. En cambio, las ciencias formales trabajan con sus propias entidades, que son entidades ideales. ¿Quedó claro eso? ¿Alguna otra duda de la guía de lectura? Profe, el tema de Sí, tecnología no lo entendí muy bien. bien. ¿Qué decíamos acerca de la técnica? La técnica tiene que ver con el saber hacer, ¿sí? El intervenir sobre la realidad para hacer algo, el saber hacer, ese es el conocimiento técnico. El conocimiento tecnológico es saber hacer algo, pero a partir del conocimiento científico. Entonces, cuando yo intervengo haciendo algo, operando, modificando de la realidad, pero para hacerlo utilizo conocimiento científico, estoy trabajando con tecnología. Entonces, cuando yo describo las características de un virus, estoy trabajando con conocimiento científico. ¿Sí? Estoy haciendo ciencia, estoy produciendo conocimiento científico. Cuando yo describo la forma de infección que tiene un virus, la forma que interactúa con las células vivas y las infecta, y hago esa explicación es conocimiento científico. Ahora, cuando utilizo ese conocimiento que es la mecánica de infección del virus y a su vez utilizo el otro conocimiento que es las características de la estructura de un virus, esos conocimientos que son conocimientos científicos los uso para desarrollar una vacuna, ahí estoy haciendo tecnología. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy usando conocimiento científico para desarrollar algo, para crear algo que en realidad no existe en la naturaleza como tal, sino que es producto de la actividad humana. A diferencia de la técnica, como puede ser hacer un cacharro con barro o hacer carpintería, digamos, la tecnología es hacer algo, pero a partir del conocimiento científico. Otro buen ejemplo son todos los desarrollos de genética, por ejemplo, ¿sí? De bioingeniería, ingeniería genética, que son los desarrollos que se hacen en el campo a partir de los conocimientos científicos del campo de la genética. Por ejemplo, en el caso de mejoramientos vegetales, o se generan
variedades de plantas resistentes a ciertas plagas, etc. ¿Sí? O incluso resistente a la sequía. ¿Cómo lo hago? Introduzco dentro introduzco un gen que le provee al organismo una resistencia particular al ataque de una plaga o a las condiciones de sequía. Esa manipulación genética que yo hago es una técnica, pero como estoy utilizando el conocimiento científico pasa a ser tecnología. En el caso nuestro sería biotecnología. ¿Se entendió, Perla? Profe, entonces sería como el conjunto de técnica y ciencia. Vendría a ser como la técnica donde se utiliza conocimiento científico. Si lo quieres ver, es como una mezcla entre técnica y conocimiento científico. ¿Entendió, Perla? Sí, sí, profe. Buenísimo. ¿Algo más de esto? ¿Nada más? No, profe. Buenísimo. Bien. Aquí alguien me pregunta lo mismo, ya estaría, ¿cierto? Tomás, ¿seguís con la duda acerca de técnica y No, tecnología? profe, sí, sí, ya entendí. Ah, Con ya lo que está. usted No explicó. sabía. Sí. Está, perfecto. No sabía si el mensaje del chat era antes o después de que habíamos comentado. Bien. Entonces, si no hay más, voy a compartir pantalla. Hoy vamos a trabajar sobre un tema que por ahí le va el resultado medio pesado. Por ahí ustedes van a decir esto que tiene que ver con la biología y con la ciencia. Pero créanme que es algo muy importante y creo que puede ser muy interesante para pensar de qué manera conocemos, por qué suponemos que conocemos algo. Vamos a empezar entonces a ver esta, esta parte de la materia que les prometo que no va a ser muy largo. Eh, Espero que no sea muy pesado, pero que tiene que ver con un poco de historia de la ciencia, pero no con la historia de eh, les decía, no con la historia, la perspectiva de fechas, descubrimientos o los héroes de la ciencia, como suelen hacer algunos, sino que lo que vamos a trabajar es la idea de la historia de la ciencia, pero con la filosofía como antecedente. Disculpe, profe, una Sí, pregunta. ¿Usted está grabando la clase? mm, a ver, un momento, no te tomo bien. Dice si está grabando la clase. Ah, bien, 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 bien. Sí, 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 ahora estaba por arrancar con eso. Ya les colgué las clases, ¿no? Eso, ¿han podido entrar al canal de YouTube? ¿Han hecho la prueba para ver las clases? Sí, profe. Sí, profe. Ah, ¿no han tenido, Sí, profe. no tuvieron problema con eso? No, no. Ahí se ve la pantalla, Sí. ¿sí? Sí, Bien, al profe. pelo. Les decía, vamos a ver un poco de historia de la ciencia, pero tal vez más que historia de la ciencia es historia de conocimiento científico, tomando como antecedente la filosofía, ¿sí? Y esto lo que nos va a permitir es tratar de respondernos esta pregunta. Básicamente, ¿por qué hablar de filosofía si el tema que estamos desarrollando en la materia es la ciencia? O también podríamos preguntarnos, y esto ya es metiéndonos un poquito más adentro del tema,
Si la ciencia lo que busca es explicar la realidad, eso lo podríamos tomar como una especie de conceptualización de las ciencias fácticas. Las ciencias fácticas son aquellas que buscan una explicación de la realidad. Nos podemos preguntar, en este caso, ¿qué es más importante para tratar de encontrar una explicación de la realidad? ¿La razón, nuestra capacidad de razonamiento o nuestra experiencia? O sea, aquello que obtenemos a partir del contacto con la realidad. Y para eso vamos a ver una serie de antecedentes que arrancan no con la ciencia, sino con la filosofía. Vamos a ver este personaje, que es Descartes, fíjense, del año aproximadamente 1600 en adelante, que es el fin de la Edad Media. Hay que, contextualizar la época de Descartes. Vive una época, él es francés, vive una época de la Edad Media en donde hay una derrumbe de toda la concepción del mundo de esa época, que era una concepción, una mirada de la realidad, podríamos decir, basada en Aristóteles y en Santo Tomás. O sea, era una concepción del mundo que estaba fuertemente ligada a las explicaciones que daba la propia Iglesia. Hacia finales de la Edad Media, ese mundo empieza a cambiar, ¿sí? Empieza a cuestionarse todo esto que se conoce a partir de la filosofía de Aristóteles y Santo Tomás, y por lo tanto, ese conocimiento, esa referencia al conocimiento que es los antiguos griegos o la iglesia, que eran lo que acumulaban el conocimiento verdadero, empiezan a perder autoridad. Podríamos decir entonces que la autoridad de los antiguos griegos y la autoridad de la iglesia en cuanto a explicar el mundo empieza a ser cuestionada. En aquella época, cada vez que alguien se hacía una pregunta respecto a algo de la realidad y la búsqueda del conocimiento, la búsqueda de la verdad, los llevaba a qué había dicho Aristóteles, qué habían dicho los filósofos griegos, o a consultar la Biblia o a consultar a la iglesia para preguntar a ver qué decía sobre tal o cual tema. Pero Descartes vive justamente en una época en donde esa autoridad del conocimiento empieza a ser cuestionada. Y Descartes, por lo tanto, ante ese derrumbe de la explicación, piensen ustedes qué pasaría si hoy en día la ciencia es cuestionada como la autoridad del conocimiento, ¿no? Inmediatamente uno empieza a decir, bueno, a ver, ¿cuál será entonces la fuente de conocimiento verdadero? ¿Cuál será, en qué tenemos que basarnos para conocer la realidad? Y es ahí donde funda lo que se conoce como el método, así se llama una de sus eh, más conocidas obras, pero no estamos hablando del método científico, sino el método filosófico. Y lo que Descartes plantea como base de ese método es lo que llama la duda metódica. Fíjense qué interesante. Ante el derrumbe de la autoridad, ante el derrumbe de la autoridad del momento, lo que dice Descartes es, lo importante es que dudemos de absolutamente todo. Y a lo que llega como conclusión Descartes es que eh, la única, lo único que nos hace, digamos, iguales a todos los seres humanos es la capacidad de razón. ¿Por qué? Porque la razón, esa capacidad, es lo único común a todo ser humano y a la vez es lo que nos distingue de los animales. Entonces, Descartes va a basar toda su filosofía en la razón, lo que llamamos la razón pura. Todos somos capaces de razonar, dice Descartes, y por lo tanto es lo único en lo que podemos confiar.
Y aquí está esta frase tan famosa de Descartes, que muchos la repiten y pocos la entienden. Pienso, luego existo. Eso es lo que planteó Descartes como piedra angular a partir de lo cual empezar a tratar de explicar la realidad. ¿Qué significa esta frase? Pienso, luego existo. Descartes, recuerden ustedes que había planteado la duda metódica como el método para alcanzar el conocimiento verdadero. Esto como método filosófico. Entonces, si yo dudo de absolutamente todo, ¿sí? Puedo dudar del conocimiento, puedo dudar de las escrituras, puedo dudar, perdón, de las enseñanzas de la iglesia, puedo dudar de Aristóteles, incluso puedo dudar de si yo realmente existo o no. ¿Qué es lo que me da, qué es lo que me da la seguridad de que yo existo, que pienso? En lo único que puedo asentarme, lo único verdadero, lo único real, es que si yo estoy pensando, es porque yo existo. Por lo tanto, si pienso, entonces no soy una fantasía, no soy un sueño, no soy un engaño. La existencia misma está ligada a que yo estoy pensando y por lo tanto esto es una certeza de que pienso. Entonces, fíjense ustedes, Descartes se asienta en la razón, en la capacidad de razonamiento de los seres humanos, que es lo único común a todo ser humano, distintivo de los animales, y asienta toda su realidad, todo su conocimiento en el pensamiento. Por lo tanto, si pienso, luego existo. ¿Qué es lo único verdadero? Y acá esto tiene que ver con lo que hemos estado recién charlando. Los objetos matemáticos. Recuerden que nosotros hemos visto que las matemáticas trabajan con entidades ideales. Bueno, para Descartes, los objetos matemáticos son los únicos verdaderos porque existen justamente en la mente, que es lo único que me da certeza de existencia real. ¿Y por qué lo matemático? Porque surge de la razón, y la razón es lo común a todo ser humano. Y entonces es lo único que me da la certeza. Supuestamente, si todos tenemos la capacidad de razonar, si la forma de hacer un razonamiento es común a todo ser humano, lo único con lo que podemos estar de acuerdo, lo único que realmente existe es el producto de esa mente, que son los objetos matemáticos. ¿Por qué? Porque me estaría descartando la subjetividad. ¿Por qué? Porque la experiencia personal puede ser distinta de una persona a otra. Esto que hablamos de interpretación, la opinión individual, ¿sí? Eso cambia. Lo que no puede cambiar es aquello que es común a todo ser humano. Y lo que es común a todo ser humano es la razón. Y la razón trabaja básicamente con objetos matemáticos, por lo tanto, Descartes concluye que en los objetos matemáticos encontramos la verdad de la naturaleza. Eh, Cuando hablo de que la razón descarta la subjetividad, la experiencia personal, la interpretación o la opinión individual, no puedo dejar de pensar en esos programas de opinión donde hay 7 panelistas y todos discuten y todos están en contra de todo, ¿no? Un poco, tal vez eso daría la razón a Descartes, ¿no? Aunque, por otro lado, no sé si uno puede decir que toda esa gente gritando e insultándose son muy racionales. Pero bueno, basado en esto, entonces, el nuevo mundo cartesiano, acá una aclaración, fíjense, el término este que lo van a encontrar varias veces, cartesiano, hace referencia a Descartes. Tal vez sería más entendible si uno hablaría de el mundo descartesiano, pero suena feo. Por eso es que cuando hablamos de el pensamiento cartesiano, el mundo cartesiano, es de acuerdo al modelo racional de Descartes. Entonces, el nuevo mundo cartesiano es básicamente un mundo o un universo matemático. De Descartes, entonces, el universo, obviamente Descartes
no va a negar la existencia de un mundo material real, más allá del mundo de las ideas. Pero lo que Descartes plantea es que el universo, la realidad, en definitiva, va a tener dos componentes fundamentales. Lo que se llama el mundo interno, o res cogitans, o sustancia pensante, que lo podemos asociar a la idea de mente, ¿sí? Todo aquello que nos ocurre dentro de la cabeza, donde el mundo ideal de las matemáticas es perfecto, razonable y común a todo ser humano. Y un mundo externo, la res extensa o sustancia material externa. Eso es lo que se conoce como el famoso dualismo cartesiano, que probablemente hacia el final de la materia lo tomemos cuando hablemos un poquito de evolución biológica. ¿Sí? El dualismo cartesiano lo que plantea es que es como si existiera una bimodalidad, dos modos de realidad, la mente y el cuerpo. Lo único que puede ser el conocimiento es entonces una representación interna de esta realidad externa. O sea, la sustancia pensante crea una representación de lo que es la sustancia material. Y eso es el conocimiento. Esto de la representación interna de una realidad externa es lo que se llama como una concepción representacionista de la realidad. Esta concepción pone de una vez para siempre en consideración la idea de que existe, por un lado, un universo real y por otro lado, un sujeto, nosotros, que lo interpreta. Por lo tanto, el conocimiento es una interpretación de la realidad. Bien, acá vamos a contraponer las posiciones entre empiristas y racionalistas. Lo que acabamos de ver, Descartes es claramente un racionalista. Él plantea que la fuente de todo conocimiento es la racionalidad y lo único verdadero son los números. ¿Sí? Acá lo vamos a empezar a contrastar con lo que conocemos como empiristas, que son otros filósofos que plantearon que la forma de conocer, la forma de alcanzar conocimiento de la realidad, no es a través de la razón, que es lo que presentaba Descartes, sino que es a través de la experiencia. Por eso, empiristas. Pero lo que vamos a encontrar que en ambos casos, tanto empiristas como racionalistas, son representacionistas. O sea, ambas líneas de pensamiento, racionalista y empirista, consideran que hay un sujeto que se representa la realidad. Nada más que en el caso de Descartes y otros racionalistas que no vamos a ver, ponen el eje, centran la atención en la razón como capacidad para obtener la verdad, mientras que los empiristas se asientan sobre la experiencia como forma de alcanzar una interpretación de la realidad. Entonces, el racionalismo, esto que acabamos de ver de Descartes, considera que existen principios innatos que son la base del conocimiento. ¿Sí? Estos principios innatos, el término innato significa previo al nacimiento. Lo que consideran los racionalistas es que los seres humanos tenemos una especie de conocimientos que ya vienen impregnados antes del nacimiento. Esas capacidades están impregnadas antes del nacimiento de las personas y son una propiedad, una capacidad propia de los seres humanos, algo que los animales no tienen. Recuerden, Descartes asentaba esto en la capacidad del raciocinio. Por otro lado, los empiristas o el empirista considera que la base del conocimiento no son estos principios innatos con los que nacemos, sino que la base del conocimiento es la experiencia y que nosotros nacemos en realidad como si fuéramos una hoja en blanco. Y esto es lo que va a plantear Locke
el primero de los empiristas, lo que plantea que todo conocimiento proviene de la experiencia y que no existen ideas ni principios innatos. Eso era lo que planteaban el racionalismo, ¿sí? La existencia de principios innatos y a partir de esos que conocemos. Los empiristas dicen, no, nada que ver. Para los empiristas, la mente de cada hombre al nacer es esto que se llama tabla rasa o, traducido más a la actualidad, un papel en blanco, que se va llenando, que se va escribiendo a lo largo de la vida de una persona. O sea, todo aprendizaje, todo conocimiento es como si fuera un texto que se va escribiendo sobre un papel en blanco, que es la mente de cualquier persona al nacer. Todas las cosas, para Luke, tienen dos tipos de cualidades. Cualidades primarias, que dependen de la cosa misma, el peso, el volumen, la forma, el movimiento. O sea, usted, por ejemplo, ven una roca, ¿sí? El peso, el volumen, la forma de esa roca, el movimiento, o ven un animal, o ven una planta, todo eso serían cualidades primarias y dependen de la cosa misma, ¿sí? Mientras que hay cualidades secundarias, dice Locke, que dependen del sujeto. No existen las cosas, sino existen en el sujeto que las interpreta. Son subjetivas, como el color, el sabor o el sonido. Fíjense ustedes que por ahí nos pasa que a partir de la experiencia que tenemos nosotros, a partir de nuestra capacidad de mayor o menor sensibilidad a ciertas cosas, por ahí tenemos distintas interpretaciones respecto al color de una planta. Decimos, no, che, esa planta, mirá, es un verde oscuro. No, más bien es tirando a medio azul, dicen otros. No, no, vos estás equivocado, es un gris claro, qué sé yo. Podemos tener interpretaciones acerca del color. Piensen ustedes en lo que es gente que se dedica a, a catar vinos, que es todo un aprendizaje saber catar vino. Entonces uno se puede preguntar, ¿el sabor de un buen vino está en el vino mismo o depende del sujeto? ¿No? Y esto me lleva a algo muy interesante, que es cómo la experiencia, estas cualidades secundarias que dice que dependen de la persona, estas medidas son también sociales. Fíjense, los esquimales, supongo que saben cuáles son los esquimales, los que viven en el polo, esa tribu que vive en el polo norte, ellos identifican, a ver, si nosotros nos palamos en el polo norte, vemos todo blanco, todo es hielo, y para nosotros todo es blanco. Ellos tienen la capacidad de distinguir al menos, creo que 7 tipos de hielo, 7 tipos de colores de hielo. Y porque para ellos, poder distinguir esos 7 tipos de colores de hielo es fundamental para la supervivencia. Ellos viven ahí, por lo tanto pueden interpretar, pueden ver cosas que nosotros no vemos. Eso es lo que lo lleva a Luke a decir, hay cosas que dependen de la cosa misma, de lo que yo estoy viendo, de eso que es real, pero hay cosas que no dependen de eso mismo, sino que dependen de la persona, cosas que son subjetivas. Entonces, aparece el sujeto como algo totalmente separado del objeto, ¿sí? Y surge acá el problema de cómo aprende o cómo conoce el sujeto. Si el sujeto puede tener experiencias que son individuales, subjetivas, ¿cómo es posible que conozca aquello que tiene cualidades primarias que dependen de la cosa misma? Eh, una última cosita de Luke, a ver, lo reconstruimos. Entonces Luke, fíjense, a diferencia de Descartes, es racionalidad. Luke, como cualquier otro, es empirista, perdón, como cualquier otro empirista, considera que nuestro conocimiento es a través de la experiencia. Sin embargo, deja abierta esta duda, deja abierta este cuestionamiento de decir,
¿Cómo es posible que una persona aprenda la realidad cuando hay cualidades secundarias que dependen del sujeto y no necesariamente del objeto mismo? Eh, Dentro de los empiristas, si bien no es directamente como un filósofo, es importante considerar el aporte de Newton en el momento. Newton, recuerdan ustedes que cuando hablamos de Descartes veíamos que terminada la Edad Media, ese mundo medieval se estaba desarmando y ya la autoridad del conocimiento había caído en desgracia. Ya no eran las sagradas escrituras, no era la iglesia, ni tampoco eran los antiguos filósofos. En este contexto de búsqueda de nuevas fuentes de conocimiento, aparece Newton, ¿sí?, quien con sus leyes de gravitación universal termina de configurar lo que conocemos como el nuevo modelo universo. Y ese nuevo modelo del universo es el universo mecánico, ese universo regular que puede ser predecible, que se puede explicar y describir a partir de partes, básicamente por la existencia de leyes de la mecánica, ¿sí? Y esas leyes de la mecánica son básicamente leyes matemáticas. Ese universo mecánico, el modelo para aquella época del universo mecánico es el reloj, pero el reloj de engranaje, ¿no?, el reloj de la máquina. Es el momento también de la revolución industrial y de éxito de la revolución industrial. A partir de esto se impone esta idea que en algún momento ya charlamos, de que las leyes naturales y que las leyes naturales son una entidad real y que la actividad científica es una forma de descubrir esas leyes naturales que rigen esa especie de universo mecánico, ese universo que funciona como un reloj. Fíjense, eh, si bien, quiero que quede claro algo, si bien en aquella época se pone en duda el conocimiento derivado, filosofía de Santo Tomás, se pone en duda la autoridad de la Iglesia como única fuente de verdad, lo que nunca estuvo en duda es la existencia de Dios para estos pensadores. Tanto es así que se empieza a pensar en Dios como un relojero, alguien que construyó de manera mecánica el universo, como alguien que construyó una máquina, que es el universo, y estableció leyes naturales para el funcionamiento de esa máquina. Y en esa lógica, la actividad científica, el interés por conocer, se basa y se centra justamente en el descubrimiento de esas leyes preexistentes que regulan el funcionamiento del universo. Eh, Perdón. La importancia de Newton acá es justamente por eso, por el gran éxito que tuvo su descripción de las leyes de la mecánica, ¿no? Lo cual dio un impulso muy grande al empirismo. Otro de los empiristas muy interesante es Hume. Hume es muy interesante porque además recuerdan que con Luke habíamos quedado en esta cuestión de decir cómo es que la persona, cómo es que el ser humano conoce, ¿sí? Si es que yo tengo propiedades que dependen del objeto, pero también propiedades que dependen del sujeto, ¿cómo es posible conocer? Hume se manda para el otro lado y dice que para él un conocimiento cierto y objetivo del universo es imposible por una cierta incapacidad de lograrlo. Sin embargo, no es alguien que descarta la posibilidad de conocer, todo lo contrario, él lo que hace es poner la clave en el manejo de la incertidumbre. Podemos conocer aunque no podemos conocer todo, dice Hume. Entonces, Hume también considera
dos tipos de conocimiento, similar a lo que planteaba Luke. Luke consideraba que la existencia de dos tipos de propiedades. En este caso hablamos de dos tipos de conocimiento. Conocimiento de la relación de ideas basado en la matemática y la lógica, y el conocimiento de la realidad basado en la percepción. Este conocimiento, dice Hume, se asienta en esta relación de causa-efecto. Cuando tratamos de explicar algo, nosotros tratamos de establecer una relación entre algo, una secuencia de hechos que funciona como causa de un efecto. Por ejemplo, si yo me pincho el dedo, me duele, ¿no? Entonces, tengo una sucesión de eventos en donde el pincharse el dedo o un elemento punzante es la causa y el dolor es el efecto, ¿no? Y yo puedo explicar casi todo el universo a partir de esta relación causa-efecto. Sin embargo, Hume, ya en esa época, plantea que la relación entre la causa y el efecto solo es el resultado de la experiencia que se repite y no es explicativa. ¿Sí? A ver, ¿qué es lo que está planteando Hume acá? Lo que dice él es que esta sucesión entre causa y efecto es un resultado de que estos eventos se dan siempre seguidos, que esa es nuestra experiencia, y que es como una especie de engaño del entendimiento, en donde uno interpreta que uno es la causa y otro es el efecto, pero en realidad no hay nada que explique la relación causa-efecto, simplemente que son dos hechos o dos fenómenos que siempre vienen asociados. Esa es la explicación de Hume. Y fíjense qué interesante, porque si yo dejo caer algo, ustedes me dicen que si yo suelto algo a determinada altura del suelo, un objeto material, este se cae, ¿no? Entonces, la caída del objeto es consecuencia que yo lo he soltado. ¿Cuál sería la causa de la caída de un objeto? ¿Alguien me puede decir? La gravedad. La gravedad. Bien, uno sí, la fuerza de atracción gravitatoria, que justamente se la debemos a Newton que recién vimos. Ahora bien, yo puedo, la relación causa-efecto, lo puedo repetir 20.000 veces y es más, puedo predecir que si suelto algo se va a caer. Ahora, esa relación causa-efecto, el hecho que se caiga una lapicera que yo suelto, no me explica por qué se tiene que caer. La ley de la gravedad no me explica por qué cae. Me dice que se cae, puedo calcular la velocidad, puedo calcular la fuerza, pero no hay nada que me explique por qué se cae algo cuando yo lo suelto. Uno me dice, la atracción de la gravedad. Sí, pero ¿por qué existe la atracción de la gravedad? Entonces, eso es lo que de alguna manera lo torturaba a Hume y lo llevó a decir que en realidad el mundo que conocemos, por eso es que él postula esto, que no podemos tener un conocimiento cierto y objetivo del mundo, porque nuestras explicaciones se deben a la relación causa-efecto de los fenómenos. Esta relación causa-efecto es simplemente el producto, el resultado de nuestra experiencia, pero no nos explica el porqué de las cosas, simplemente nos dice, cada vez que ocurre A, va a venir después como consecuencia que ocurra B. Cada vez que suelto la lapicera, se va a caer. Ahora, ¿por qué? Por la ley de la gravedad, pero la ley de la gravedad no es explicativa, no me dice por qué se cae, me dice simplemente que se va a caer. Entonces, a la conclusión que llega Hume es que es imposible generar conocimiento de la realidad, o al menos generar un conocimiento certero. Siempre va a quedar la duda. ¿Por qué? Porque en definitiva, todo termina siendo resultado de nuestra experiencia. Y finalmente, vamos a ver el caso de Kant. Kant es muy interesante como filósofo, y fíjense que ahí, como especie de subtítulo del flyer, le pongo empirista pero con signo de interrogación, porque es muy interesante
el planteo de Kant. Kant, a diferencia de Hume, dice, es posible un saber, perdón, se pregunta si es posible encontrar un saber empírico, o sea, un saber, un conocimiento que se construya a partir de la experiencia, que vaya más allá de la experiencia misma, de eso posible, de lo que estoy viendo. Es posible, en definitiva, un conocimiento universal y necesario a partir de la experiencia que se basa en lo singular o particular. ¿Qué es lo que nos está diciendo Kant? ¿Cuál es la gran duda de Kant? Kant dice, nuestra experiencia, insisto, él no es racionalista como en el caso de Descartes, que basa que todo el conocimiento está centrado en la razón. Él asume que el conocimiento viene de la experiencia. Lo que plantea Kant es algo muy serio, incluso para plantearnos ahora mismo nosotros. La experiencia es individual. La experiencia está basada en una serie de fenómenos o conocimientos que son puntuales. La experiencia humana, necesariamente, cada uno de nosotros, tiene una experiencia que es individual. Le pasó una vez o dos o tres veces determinadas cosas. Lo que plantea Kant es, ¿puedo tener un conocimiento universal a partir de la experiencia individual? ¿Puede una persona a partir de su, llamémosle, limitada experiencia de vida, conocer cómo funciona el universo, cómo funcionan las cosas en el universo y que ese conocimiento sea verdadero? Entonces, Kant postuló lo que se conoce como sujeto trascendental, que no es nada más que una condición humana interna que organiza la experiencia. Es como que, así como se acuerdan ustedes que dijimos que ya Luke plantea la existencia de un sujeto que interpreta la realidad, Kant plantea que ese sujeto que interpreta la realidad, además internamente tiene algo común, que es lo que él llama el sujeto trascendente, que es esa condición humana interna, esa cualidad interna que permite organizar la experiencia. Y esa cualidad, ese sujeto trascendental, construye el conocimiento que viene de la experiencia de una forma activa. O sea, no es la idea que presentaba Luke, ¿se acuerdan? Luke decía que no existen, negaba lo que planteaban los racionalistas, que son esos conocimientos innatos. Él decía, Luke, me estoy refiriendo, que todo ser humano nace como si fuera una hoja en blanco y es la experiencia lo que va a ir grabando en la mente humana el conocimiento. Kant dice, no es que la experiencia graba en la mente humana, que la mente humana es pasiva como una hoja en blanco en la que se escribe, sino que esa hoja en blanco en realidad es un sujeto trascendental activo, es una condición activa que va elaborando, organizando la experiencia, y no es que simplemente le incorpora el conocimiento, sino que procesa el conocimiento. Fíjense qué interesante, porque casi podríamos asociar la idea de sujeto trascendental a la idea de racionalidad de Descartes, como si este sujeto trascendental fuese algo parecido, no a los conocimientos innatos, pero sí una fuerza innata que es capaz de interpretar y organizar la experiencia. Este sujeto trascendental se basa en la capacidad o en las ciertas cualidades de la razón humana, que son lo que llamó Kant las categorías a priori. ¿Qué son estas categorías a priori? Supuestamente todos nacemos con una concepción interna, este sujeto trascendental, que interpreta el espacio.
Todos tenemos la capacidad de interpretar o tener una noción del tiempo, del paso del tiempo. Todos tenemos la capacidad de entender qué significa la causa, esto de lo que hablaba Hume, causa-efecto. Entonces, estas categorías a priori del entendimiento humano forman parte de este sujeto trascendental y toda experiencia de la realidad se analiza, se organiza, se interpreta a partir de estas categorías a priori. Es algo que nos pasa, es decir, a ver, yo puedo entender el fenómeno causa-efecto a partir del hecho de tener una idea del paso del tiempo. Puedo interpretar un montón de conocimientos, por ejemplo, geométricos, a partir del concepto de espacio, pero no son conceptos aprendidos, es lo que dice Kant, sino que son categorías a priori que ya vienen formando parte de la persona. El sujeto, entonces, conoce el mundo fenoménico. El mundo fenoménico para Kant es el mundo de los fenómenos, pero no es el mundo de los fenómenos que ocurren externamente, sino el mundo que construye el sujeto a partir de esta capacidad que tiene de manejar estas cualidades a priori, que son el sujeto trascendental. Entonces, el sujeto conoce el mundo fenoménico, esta representación, que es construido a partir de las experiencias y de las categorías a priori. Y como estas categorías a priori son comunes a todo ser humano, el conocimiento es objetivo. ¿Qué quiere decir Kant con eso? Si bien ya habíamos visto que estábamos todos de acuerdo, todos, tanto empiristas como racionalistas, eran representacionistas. Esto significa que asumían que el sujeto, la persona, se representa la realidad externa en un interior. Ahora bien, la duda que teníamos, como lo planteó para Descartes, esa construcción se hacía a partir de la razón y puramente de la razón, que es común a todo ser humano, por lo tanto, ese conocimiento basado en la matemática y en la racionalidad era objetivo. A eso los primeros empiristas, como Locke, como Hume, se oponen y dicen, lo que se hace es una construcción, Locke, hay, a partir de la experiencia el sujeto conoce, ¿sí? Y va escribiendo en esa especie de hoja en blanco a partir de la experiencia. Es como que el conocimiento le entra y se va imprimiendo en esa hoja en blanco. Hume duda y dice, no podemos tener un conocimiento cierto porque en realidad esta aparente relación causa-efecto no es explicativa, es simplemente resultado, casi un engaño de nuestra experiencia. Y Kant hace como una especie de mezcla. Por eso es la duda que uno podría plantearse si es empirista, porque en realidad Kant es como que empieza y utiliza la mejor parte de ambos. Y lo que dice Kant, en definitiva, es que todo ser humano tiene en común algo similar a lo que planteaba Descartes, como la razón. Lo que todo ser humano tiene en común es este sujeto trascendental, esto que llamamos categoría a priori. Todos los seres humanos tenemos esta capacidad interna de las a priori que nos permite construir un mundo fenoménico, que es la interpretación del mundo real, a partir de la experiencia. Por lo tanto, como todos tenemos en común las categorías a priori, las mismas categorías a priori, si somos sometidos a la misma experiencia, seremos capaces de construir el mismo mundo fenoménico, la misma representación del mundo real. Y en ese sentido, el conocimiento sería objetivo. En definitiva, Kant hace esta especie de combinación entre el racionalismo, ¿sí? El sujeto trascendente que organiza la experiencia en función a categorías a priori, y el empirismo, es la percepción de la realidad tal como es. Bien, volvamos un poquito.
Sé que es medio complicado, pero esto van a tener que hacer un trabajo, así que espero que quede más claro. Hasta acá tenemos esta especie de conflictos entre empiristas y racionalistas. Antes de pasar a la siguiente, ¿alguien tiene una pregunta, alguna duda? Sí, profe, cuando usted dice eh, me- que Kant dice que la percepción de cada uno va a dar origen a una un nuevo mundo, ¿puede ser así? No lo entendí bien. Volvamos. Lo que dice Kant es que, ¿se acuerdan de Descartes? Descartes decía que en lo único que puedo confiar es en la razón, por eso es racionalista. Kant decía, pienso, luego existo, basa en el pensamiento la fortaleza de la única certeza. Yo existo porque pienso, por lo tanto, si todo ser humano tiene la capacidad de pensar, tiene esa racionalidad, es lo único que me da la certeza de un conocimiento real. Por lo tanto, todo conocimiento real es común a todo ser humano debido a que la capacidad de razonamiento es común a todo ser humano. Pero lo único que puede generar, lo único que trabaja con la racionalidad son las categorías matemáticas los objetos matemáticos. Por eso es que toda la filosofía y el conocimiento de Descartes se sustenta en las matemáticas. ¿Por qué? Porque es lo único objetivo para él. ¿Por qué es lo único objetivo? Porque se basa en la razón. Y la razón es lo único común al ser humano. Eh, Después de eso, que es común a todo ser humano, pueden existir las interpretaciones, las opiniones, y eso varía de una persona a otra. Y eso ya no puede ser considerado conocimiento para Descartes. Después, en contra a esa mirada racionalista, vienen los empiristas, el caso de Locke, el caso de Hume, que lo que plantean es que en realidad el conocimiento viene desde afuera, viene desde la experiencia. Entonces, la diferencia está en que Locke considera que la experiencia se inscribe como conocimiento en el ser humano a modo de la impresión de conocimiento sobre una hoja en blanco, sin intervención humana. Dejemos de lado Hume y pasemos directamente a Kant. Kant hace como si fuera una combinación de las dos cosas. Kant lo que dice es, no es que la experiencia entra libremente y se inscribe como en una hoja en blanco, sino que la experiencia entra en cada ser humano y cada ser humano tenemos esto que se llama sujeto trascendental, que es la capacidad, que son elementos racionales, podríamos decir, con lo que llama categorías a priori, que es capaz de interpretar y organizar la experiencia de la realidad. En ese sentido, no es que el conocimiento sea una inscripción de la realidad sobre un hoja en blanco, que era lo que planteaba Hume, sino que el conocimiento es la experiencia de la realidad que pasa y es procesada, organizada a partir de esta categorías a priori. ¿Qué es lo que se construye entonces entre la experiencia que viene de afuera y esa capacidad del sujeto trascendental interno que por tener esas categorías a priori organiza y clasifica e interpreta la realidad? Lo que resulta en consecuencia es una descripción del mundo fenoménico. O sea, la representación del conocimiento sería el resultado de la combinación de experiencia más ciertas capacidades innatas que tenemos, que son las categorías a priori, que lo que permiten es construir una imagen de la realidad.
esa imagen de la realidad es el mundo fenoménico. Y como esas categorías a priori innatas son comunes a todos los seres humanos, es posible alcanzar un conocimiento objetivo de la realidad. ¿Se entendió algo más, Pedro? Sí, profe, ahora sí entendí un poco. A Igual ver, falta leer. yo lo voy, sí, yo los voy a animar a que no se desanimen. De esto van a tener que leer y hacer una guía para, y espero que ahí les quede más claro, ¿sí? Esto es simplemente una primera introducción como para que ustedes vayan pensando en estas cosas. La idea es que hay algo interesante. Recuerden que cuando empezamos a ver Descartes, dijimos que Descartes nace en un mundo en donde la autoridad del conocimiento empieza a ser cuestionada y por lo tanto la imagen de la realidad de ese mundo, la explicación de cómo funcionaba ese mundo empieza a desmoronarse y él plantea cómo la estrategia básica para obtener el conocimiento es dudar de absolutamente todo. Y cuando duda de todo, con lo único que se queda es con la razón humana como la única fuente certera de donde se puede producir el conocimiento. Después vienen los empiristas y plantean que no, que el mundo externo se imprime, podríamos decir, la experiencia de la realidad, imprime en la mente humana esa experiencia. Y de pronto aparece Kant que combina ambas cosas y dice, no, no es que la experiencia de la realidad se imprima así como una traducción simple, sino que internamente la experiencia procesada como por un aparato de interpretación que son las categorías a priori. Y lo que se construye entonces, como esas categorías a priori son comunes a todo ser humano, ese conocimiento puede ser objetivo. Lo que yo genero como representación interna de la realidad es este mundo fenoménico, dice Kant, pero como todos tenemos las mismas categorías a priori, porque son innatas, yo puedo armar un mundo fenoménico igual al que arma cualquier otro ser humano. Y eso es lo que llama conocimiento objetivo. Fíjense, ya estamos entrando en poder preguntarnos, con todas estas discusiones, si la ciencia es o no es capaz de producir conocimiento objetivo. Realmente, como dice Descartes, en lo único que podemos confiar es en los objetos matemáticos, porque son lo único certero, productos de la racionalidad. Podemos interpretar, como dice Luke, como los empiristas, que en realidad la experiencia se nos graba en la mente sin filtro alguno. Podemos dudar de las relaciones causa-efecto, como dice Hume, o podemos estar de acuerdo con Kant en que en realidad podemos alcanzar un conocimiento objetivo porque la maquinaria de interpretación que tenemos todos los seres humanos es la misma maquinaria y por lo tanto puede procesar y comprender la experiencia de la misma forma. Todo esto tiene que ver con la idea más elemental de si es posible obtener un conocimiento científico certero, si podemos llegar a la conclusión o podemos llegar a alcanzar un conocimiento científico, conocimiento de la realidad, que sea verdaderamente objetivo o al menos confiable. Porque nos volvemos a preguntar, como harían los empiristas, cómo es posible poner el universo a partir de mi experiencia que es individual, cuando el universo es prácticamente infinito. Recuerden esto porque es muy interesante. ¿Por qué hablo de un universo infinito? No solamente por las dimensiones del cosmos, sino porque si yo hablo de leyes naturales, estoy hablando de fenómenos que ocurren en la actualidad de la misma forma
que ocurrieron en el pasado y de las mismas formas que ocurrirá en el futuro. Yo les decía, si vamos al ejemplo más que elemental, gracias a la interpretación de Newton, si yo dejo caer una lapicera o dejo caer una piedra para hacerlo más universal, esa piedra va a tender a moverse hacia el centro de la Tierra, si yo estoy en la superficie de la Tierra puesto. Uno no piensa en la posibilidad de que teniendo una piedra en la mano la suelte y se vaya para arriba. Nuestra experiencia nos dice que siempre va a ir para abajo. No solamente tenemos experiencia, sino que tenemos una ley científica, que es una ley de Newton, que explica, no solamente que se va, no, que nos dice, perdón, no nos explica, nos dice que se va a ir para abajo, sino que es posible calcular la velocidad incluso, o el tiempo que va a tardar, bueno, toda una serie de formulaciones matemáticas. Lo que es interesante es pensar que esa piedra no solamente se va a caer hoy, sino que en el pasado habría pasado lo mismo con esa piedra si yo la soltaba. Y que en un futuro va a seguir ocurriendo lo mismo. No es que las leyes universales me explican lo que va a suceder hoy o dentro de un rato. Se supone que la validez de las leyes universales justamente no tienen límite temporal. Han ocurrido, ocurren y seguirán ocurriendo. Pero no solamente las leyes universales tienen una validez en un continuo temporal, o sea, siempre van a ocurrir, sino que la piedra esta, yo estoy acá en Vaquero en este momento, y si la suelto se cae, si me voy al centro de la ciudad, también va a caer. Si me voy a Buenos Aires, la piedra se va a caer también. Y si me voy a China o a Japón, la piedra va a pasar lo mismo. Y si me voy a la Luna, la piedra también va a caer a otra velocidad, también calculada a partir de las leyes, pero va a seguir cayendo esa piedra. Con lo cual, las leyes universales también tienen un alcance universal en cuanto al espacio. De ahí viene la idea de ley universal, de que el fenómeno que explica una ley universal es algo que ocurre en cualquier momento y en cualquier lugar. Por lo tanto, ese evento, ese fenómeno puntual de que si yo suelto la piedra se cae, es un fenómeno universal. Ocurre infinitas veces, en cualquier parte del universo y en cualquier momento. Y eso es lo que se plantea básicamente Luke. Es decir, yo puedo, aparte de mi experiencia individual, en mi corta vida humana de entendimiento, poder apreciar y llegar a conocer y a describir algo que es realmente universal, algo que se va a repetir de una manera infinita en todo momento y lugar. Eso son los planteos que nos van a seguir a nosotros cuestionando problemas del conocimiento científico. Eso es lo que plantean los empiristas como Luke, de decir, ¿es posible llegar a conocer o a comprender las leyes universales si se basan en la experiencia y la experiencia de un sujeto es una experiencia puntual, singular o finita, podríamos decir, pero está tratando de describir fenómenos que representan leyes universales y por lo tanto tienen una aplicación en un espacio y en un tiempo infinitos? Esa es la gran duda. Kant, ¿cómo la resuelve? Kant la resuelve diciendo, todos los seres humanos tenemos digamos, la misma capacidad interna, estas categorías a priori, esta forma de percibir la realidad, y por lo tanto somos capaces, a partir de la experiencia, de construir, como tenemos las mismas categorías a priori, de construir la misma imagen, la misma representación del mundo, que es el mundo fenoménico. Y como es la misma para todo ser humano, ese conocimiento va a ser objetivo y posible. Posible, como se planteaba Luke o como se planteaba Hume,
para Kant sí es posible un conocimiento objetivo gracias a estas categorías a priori del entendimiento humano. Sobre estas bases, sobre estas discusiones, sobre estas dudas, se asienta lo que hoy conocemos como conocimiento científico y que empezó a tener, digamos, una configuración fuerte, esta confianza en el conocimiento científico, a partir de un movimiento que se conoce como positivismo. Y de alguna manera el creador del positivismo es este personaje, Comte, que plantea una confianza muy fuerte en la ciencia en cuanto a forma de dar conocimiento objetivo y verdadero. Comte es el primero que plantea que es a partir de la ciencia posible dar conocimiento que sea objetivo y verdadero a la vez. ¿Sí? Antes de tirar este papelito, nos quedamos acá. Y acá es donde, de alguna manera, cerramos todo el debate filosófico alrededor de la posibilidad de conocer la realidad para dar lugar a la discusión epistemológica, que es la confianza en la ciencia en cuanto a forma de generar conocimiento objetivo y verdadero. Por lo tanto, ahora estaríamos en condiciones de volver a las preguntas iniciales que no habíamos hecho. ¿Por qué hablar de filosofía si nuestro tema es la ciencia? Porque es el pensamiento filosófico, en realidad, el que se empieza a cuestionar en algún momento el conocimiento medieval y el conocimiento moderno. Fíjense que Descartes es considerado el padre de la filosofía moderna y uno de los debates filosóficos que plantea es de qué manera somos capaces de conocer. Esa discusión de cómo somos capaces de conocer y si es posible conocer, Descartes asiente esa posibilidad sobre razón. Pero no es el único que lo plantea. Los empiristas la cuestionan y finalmente Kant establece una especie de puente entre empiristas y racionalistas. Todo eso deriva en lo que hoy conocemos como ciencia, que es la forma, entre otras cosas, de producir conocimiento que consideramos válido. Entonces, por eso es que esta pregunta, que de alguna manera queda respondida, y es, hablamos de filosofía en un curso sobre ciencia, porque los cuestionamientos y las dudas respecto a la posibilidad de un conocimiento certero, un conocimiento real, un conocimiento verdadero, empiezan siendo una discusión filosófica y todavía siguen siéndolo. Aun cuando la ciencia haya demostrado un gran éxito en la producción de conocimiento científico, todavía podemos seguir discutiendo filosóficamente cómo es que podemos ser capaces de comprender algo. Y decíamos, si la ciencia busca explicar la realidad, ¿qué es más importante, la razón o la experiencia? Y es acá todo el debate entre racionalistas y empiristas que hemos estado viendo. ¿Alguna duda hasta acá? Me he quedado solo, están del otro lado. No, profe, hasta ahora ninguna duda. De mi parte, Sí, no sé. tanto se han dormido todos. Fíjense, a ver, alguna duda y después cerramos esto. Tengo algo en el chat, si se entiende. Veremos si lo entienden después cuando resuelvan la guía. Fíjense que
Va, no sé, ¿alguna duda, alguna pregunta de esto? No, profe. ¿No? Noelia, Matías, por ahí quería hablar. Sí, quería decirle, No vamos a, profe, que, no vamos a- Sí, escucho, Matías. de que en todas estas, lo que estuvimos viendo, Sí, los representacionistas, sí. eh, como que dejan de lado, no sé si en ese momento histórico, no sé, no había mucho desarrollo con respecto a ese conocimiento, pero dejan de lado a lo que es, a lo que es al sujeto, todas sus- a todos los objetivos, digamos. No entiendo. No es que dejan de lado al sujeto, ¿no? Sino que reconocen que el sujeto como aquel que conoce o que busca conocer la realidad, es independiente de esa realidad que trata de conocer y en consecuencia lo que hace es interpretar la realidad, que son presentacionistas. No sé, Matías, si eso te referías con objetivo. Justamente, la idea de, la idea de poder conocer se supone que tiene que ser un conocimiento común a todos, algo que no dependa de la subjetividad individual. Si cada uno tiene un conocimiento distinto acerca de la estructura celular, más que conocimiento científico sobre la célula, lo que vas a tener son opiniones acerca de la célula, porque si cada uno tiene una mirada distinta y es difícil hablar de conocimiento, ahí podemos hablar de opinión, pero se supone que el conocimiento, para ser una representación de la realidad, tiene que ser común a todos. Todos tenemos que ver, cuando vemos al microscopio, todos tenemos que ver más o menos lo mismo. Si no, no sería conocimiento, sería opinión. Uno opinaría una cosa y otro otra. ¿Se entiende, Matías? No sé si yo entendí el planteo tuyo, ese es el problema. ¿Están ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, bien. No me dejen. Parece que estoy con espíritus a la vuelta, los alaridos y no me contestan. Entonces, por ahí parece extraño ponernos a pensar en estas cosas, es decir, ¿cómo hago yo para comprender la realidad? Cierto que la realidad entra sin filtro y se imprime en el conocimiento mío, o la realidad entra y se procesa, ese procesamiento es individual o es común. Si el procesamiento de la realidad es individual, como una experiencia individual, el conocimiento sería opinión, porque dependería de cada uno. Si ese procesamiento de la experiencia es común a todos, tal vez ese mundo que yo llego a construir internamente no es exactamente igual al mundo real, pero sí todos los seres humanos tenemos la misma capacidad de construir esa representación del mundo. Un ejemplo, ustedes saben que las abejas, a ver, nuestros órganos de los sentidos, tanto la vista como el oído, trabajan con longitudes de onda, con frecuencia. Eso lo vieron ya vieron física. ¿Lo vieron o no? Saben que el ojo tiene la capacidad de ver en un determinado rango de longitudes de onda, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Bien. Saben que existen unos silbatos que uno sopla y no lo escucha, pero el perro lo escucha, porque son capaces de percibir ultrasonidos, lo que para nosotros son ultrasonidos, que son sonidos que están por debajo de nuestro rango de percepción, pero que sin embargo los perros lo escuchan.
¿Sabían que existen esos silbatos? Sí. Bueno, algún día que lo haya sabido. Bien. A partir de eso, fíjense lo siguiente. Cuando nosotros vemos la realidad que nos rodea, cuando nosotros percibimos la realidad que nos rodea, lo estamos haciendo a partir de nuestras capacidades de percepción. Con lo cual, no necesariamente la realidad es tal como la vemos. Si nosotros pudiéramos ver la realidad con los ojos de una abeja, veríamos colores distintos. Si nosotros escucháramos la realidad con los oídos de un perro, escucharíamos cosas distintas. La realidad esta que nos rodea sería diferente. Lo que sí podemos tratar de aspirar es que para todos los seres humanos esta realidad pueda tener una misma representación. De ahí esta idea representacionista. Fíjense que entramos en otro tema que tiene algo que ver con la biología, y es el hecho de decir, nuestro cerebro, así como nuestra capacidad de ver se limita a una determinada longitud de onda, nuestra capacidad de escuchar se limita a una determinada frecuencia de sonidos, todos esos estímulos, ya sea la luz que entra por nuestros ojos, ya sea la vibración del aire que entra por nuestros oídos, a lo que llamamos sonido, todo eso no es que se procesa en la mente como sonido o como luz, sino como impulso nervioso. Todo eso se traduce al sistema nervioso como descargas de pulsos nerviosos, potenciales nerviosos que van al cerebro. El cerebro no recibe fotos de lo que ustedes están viendo en este momento. Ustedes en este momento están viendo la pantalla, no sé qué estarán viendo, pero están viendo la pantalla, me están viendo a mí manotear, o están viendo la cara de algunos compañeros, o no sé qué es lo que están viendo en la pantalla. El cerebro de ustedes está interpretando en estos momentos pulsos nerviosos. No hay una foto que se refleja, no hay una cámara ni una pantalla en el cerebro de ustedes. Lo que hay en el cerebro de ustedes en este momento son pulsos nerviosos que se descargan a través del nervio óptico y que reconstruyen en el cerebro de ustedes la imagen que ustedes están viendo. Esto que me está escuchando decir a mí, no es que tienen un alto parlante en el cerebro. Lo que tienen en el cerebro es un centro que procesa pulsos nerviosos, o sea, en el oído, el aire que se mueve y vibra con la voz que sale o con el sonido que sale del aparato que ustedes estén utilizando, pega en el oído, eso vibra, esas vibraciones se transforman en pulsos nerviosos, esos pulsos nerviosos van al cerebro y en el cerebro se interpreta esto que le estoy diciendo. O sea, la realidad que ustedes están percibiendo en este momento no son sonidos ni son imágenes, son pulsos nerviosos que se procesan en el cerebro y ustedes lo terminan interpretando como una imagen o como un sonido. A partir de eso, ese es el centro de procesamiento de toda información que es el cerebro. Si piensan que ese cerebro ha sido moldeado, así como nuestras manos con 5 deditos, con nuestros pies, y acá con un dedo oponible, nuestros pies han sido moldeados por la evolución biológica, por un mundo pasado que estableció ciertas presiones selectivas en los cuales nuestro organismo, nuestra anatomía, nuestra fisiología ha ido ajustándose a lo largo del tiempo o preajustándose. Nuestro cerebro es el resultado de ese proceso evolutivo que eran las necesidades o los requerimientos de un mundo pasado, tal vez limitado a poder conseguir alimento y no ser el alimento de otro animal que andaba por ahí. Y a partir de esa herramienta que es ese cerebro que interpreta pulsos nerviosos, que ha sido moldeado por la evolución para la supervivencia, es que tratamos de entender, tratamos de comprender el universo. A partir de ese cerebro, que es esa herramienta que fue creada para otra cosa, digamos, que fue
más que creada, que fue moldeada y configurada por la selección natural, es que tratamos de comprender la realidad, tratamos de comprender el universo en términos de leyes científicas. ¿Sí? Eso que le acabo de plantear, es una mezcla de planteo filosófico y biológico, porque se basa en el conocimiento biológico de que en realidad nuestro cerebro es un resultado, es un producto evolutivo que ha sido diseñado, o que ha sido, más que diseñado, que se ha ido formateando en función de necesidades de un pasado que ya no existe, ¿no? Que es todo el proceso evolutivo. Y con esa herramienta hacemos todo lo posible por entender la realidad y el universo. ¿Será posible o no será posible? Nuestra representación de la realidad, nuestra experiencia, el desafío de la ciencia de explicar el mundo, ¿es posible o no es posible? Esa es una discusión filosófica que en algún momento la cortamos y empezamos a trabajar sobre la ciencia con algunas discusiones acerca de la posibilidad de entender, pero con cierta confianza en que la ciencia nos da un conocimiento al menos certero, no sé si verdadero, eso lo vamos a discutir después, nos da un conocimiento más o menos confiable de lo que es la realidad. ¿Se entiende? O sea, en algún momento nosotros cortamos el análisis estrictamente filosófico de la posibilidad de aprender, pero es de ahí de donde viene toda la discusión acerca del conocimiento. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna duda? Ninguna duda. A ver, esta discusión la vamos a volver, este tema lo vamos a seguir trabajando después de que ustedes trabajen, después de que ustedes resuelvan el trabajo que tienen en la guía de lectura 2. Para eso, les voy a compartir pantalla. Ya está disponible. ¿Están viendo ahí? Sí, profe. Sí, Sí, profe. El aula profe. Moodle. Ahí tienen entonces este módulo nuevo que es un poco de historia de la ciencia, la filosofía como antecedente. Y acá van a tener la guía de lectura, que tienen que resolverla como una tarea, y al igual que la guía de lectura 1, la van a tener que subir al Moodle una vez que la completen. Tienen el material de lectura para poder estar esta guía de lectura 2. Tienen el PowerPoint de la clase de hoy, que creo que se lo subí como PowerPoint, después se lo subo como PDF. Y además, fíjense acá, algunos videos cortos que pueden ayudar. Estos son unos videitos muy cortos, muy cortos, duraron 8 minutos cada uno, de YouTube, y que son sobre Descartes, sobre Luke, sobre Hume y sobre Kant. Poco, que por ahí les sirve, además de la lectura, para entender un poquito más este tema. ¿Estamos de acuerdo? Les Sí, muestro profe. además, como el día martes no vamos a tener este encuentro sincrónico, o sea que vamos a pasar, salvo que haya algún cambio el fin de semana, estén atentos, de todas maneras yo voy a ir usando vía WhatsApp, salvo que haya algún cambio, el día martes me gustaría que arranquen con este trabajo práctico número 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Qué vamos a trabajar en este práctico número 2? Voy a dejar de compartir un momento, ya está disponible, y voy a compartir, si es que lo encuentro,
A ver si esto... Bien, este es el trabajo práctico número 2. Fíjense, simplemente lo que quiero que vean es que en la segunda hoja del trabajo práctico tienen una serie de 16 enunciados. ¿Se acuerdan que vimos los enunciados? ¿Se acuerdan que vimos que para la guía de lectura ustedes tienen trabajado con los enunciados y con los Sí, términos? ¿Sí? Acá tienen sí. 16 enunciados biológicos. ¿Sí? Las instrucciones genéticas de la célula, el primero de la célula eucarionte, se albergan en el núcleo y son llevadas a cabo por los ribosomas. Eso es un enunciado científico de la biología. O el ejemplo, la meiosis reduce el cromosoma del haploide. Fíjense que son como enunciados, son oraciones informativas que afirman o niegan algo. En este caso, hemos visto dos que afirman. Y ustedes saben que los enunciados, que son estas oraciones, están hechas de términos. ¿Recuerdan aquella analogía que hacíamos, que los enunciados son las paredes de la construcción del conocimiento científico y los términos son los ladrillos? Y recuerdan ustedes también que los términos podían ser teóricos u observacionales. En este sentido, entonces, las actividades que van a desarrollar son, en primer lugar, esta primera actividad, ustedes tienen que hacer algo muy importante, pero que es estrictamente mental. Pensar lo siguiente: lean todos los enunciados y tomen conciencia de que son todos los enunciados que ustedes los leen como conocimiento científico, son todas oraciones informativas, o sea, un solo tipo de información. En segundo lugar, ve que hay términos que justamente esto que hablábamos, los ladrillitos que forman estas paredes. Y que esta forma de expresar el conocimiento es algo particular de la biología. ¿Cuál es la actividad que van a tener que hacer ustedes? Y ahí sí, además de mover, de generar impulsos nerviosos en el cerebro, mover un poco los dedos, es elegir 3 enunciados, escribir los 3 enunciados que ustedes elijan, y para cada uno de esos 3 enunciados, lo que van a hacer es extraer términos y separarlos en teóricos y observacionales para cada enunciado de esos 3 que eligieron. Y en cada uno de los casos explicar por qué lo considera teórico y por qué lo considera observacional. Para eso, lo que tienen que tener en cuenta claramente es a qué se llama término opcional y a qué término teórico. ¿Sí? Y finalmente, la tercera actividad es elaborar 3 enunciados. Ustedes, obviamente que no sea ninguno de ninguno de estos 16, elaborar 3 enunciados biológicos. Nada más que elaborarlo significa escribirlos. ¿Estamos de acuerdo? Este trabajo práctico número 2 va a ser como la actividad del día martes. ¿Se entiende? Que no vamos a tener una actividad sincrónica, pero sí van a tener una actividad. Entonces, si ustedes quieren resolverlo antes, por supuesto lo pueden hacer, pero lo que quiero es que vean que no hay actividad el martes y nos pasamos de viernes a viernes de jarana, sino simplemente que el día martes ustedes van a tener una actividad que es ese práctico. ¿Sí? En definitiva, ese práctico también está cargado como perdón, ese práctico también está cargado en el Moodle como trabajo práctico número 2 y está cargado, les decía, como tarea. Entonces, en realidad, estamos de viernes a viernes, pero tenemos 2 tareas. Guía de lectura número 2, que está como tarea, y el trabajo práctico número 2, que también está como tarea.
antes del viernes próximo, o sea, de la próxima clase sincrónica que tengamos, tiene que estar cargado en el Moodle la guía de lectura 2 resuelta y el trabajo práctico número 2 resuelto. ¿Está claro? Sí, profe. Profe. ¿Alguna duda hasta acá? No, No Para hay el viernes de la dudas. semana que viene, las dos actividades. Efectivamente, pero tomemos como referencia el último minuto del jueves previo, así como hicimos para la guía de lectura 1, creo que fue, ¿no? Que tienen que entregar ahora. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, Sí, profe. bien. O sea, ustedes manejen sus tiempos de acá hasta el viernes que viene, pero tienen que tener esas